Ya nada más y te dejo, Alfonso. Pues nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Efectivamente, me he empezado a acordar de cuando empezó el Colegio Monte Tabor y la polémica que se levantó, los ataques y el vandalismo que sufrió aquella famosa manifestación. Y bueno, yo creo que Monte Tabor ha sido uno de los primeros en toda una serie de colegios que han empezado nuevos, con mucho espíritu, con una identidad cristiana muy clara y que han marcado una pauta que yo creo que es estupenda y que tiene que ser un orgullo para vosotros. Y bueno, yo voy a procurar no alargarme mucho, que he preparado una presentación. A mí me gusta, a pesar de ser ingeniero, me gusta remontarme a la historia de las cosas, en este caso de los derechos a la educación, porque los colegios no han existido siempre. O sea, la escuela tal como la conocemos empezó allá por el siglo XVI, fue evolucionando poco a poco porque por entonces el Estado tal como lo conocemos no existía y la educación pues se abría camino pues gracias al esfuerzo de las congregaciones religiosas, de los municipios, de pequeñas academias privadas, pero hasta el siglo XIX, que es cuando el Estado vio con mucho interés hacerse cargo de la educación, no se extendió de una forma grande. El Estado se interesó por la educación básicamente porque vio en la educación una forma de lograr consolidar el concepto de Estado y de nación y sobre todo de consolidar una lengua. Y bueno, pues fue entonces cuando empezó en muchos casos, como en Francia, expropiando todos los colegios de la Iglesia, que fue una forma bastante fácil de comenzar. Y con ese desarrollo de la Ilustración, pues se planteó pues, todo lo que ahora conocemos de los niveles educativos, los planes de estudio, los programas, la inspección, todos los sistemas de evaluación, la dedicación de fondos públicos, la competencia estatal y bueno, pues a medida que fue avanzando eso, pues lógicamente las instituciones que ya existían o otras que querían empezar a existir se encontraron con una invasibilidad grande de los poderes públicos en la educación y empezó a hablarse de libertad de enseñanza. Hasta entonces no se hablaba porque nadie discutía la libertad de enseñanza, cualquiera podía enseñar y eran muy pocos. Y a partir de entonces se empezó a hablar de los derechos en el ámbito escolar. Y uno de los primeros derechos que se abrió camino con toda claridad es el derecho a crear escuelas. Y en unos países que eran confesionales se abrió como una reclamación para la libertad de crear escuelas laicas en esos estados confesionales que algunas veces no estaba permitido y en otros casos era al revés. Eran escuelas confesionales que querían abrirse camino en un estado laicista y les ponían inconvenientes. Y el resultado es que España, a final del siglo XIX, había un nivel enorme de analfabetismo. Os he puesto ahí ese mapa, que es del año 1877. Por entonces había provincias que tenían entre el 80 y el 90% de analfabetismo. Y claro, quedó muy claro que no bastaba con que hubiera libertad, porque aunque hubiera una libertad de educación total, el país no se escolarizaba y los que se escolarizaban no aprendían. Y hubo diversas leyes, aquí os pongo la ley Moyano del año 1857, una ley que duró 113 años, no es como ahora que duran poquísimo, y se extendió el concepto de educación obligatoria. Con esta ley era obligatorio de los 6 a los 9 años, luego subió a 12, a 14 y a 16 ya muy recientemente. Y doy un salto hasta la Segunda Guerra Mundial. Pongo aquí la Declaración de Derechos Humanos. Digamos que tras todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, digamos que se estableció la idea de que había que desarrollar una serie de nuevos derechos que digamos que protegieran al ciudadano frente a los poderes públicos, ¿no? Y se habló de los derechos de segunda generación, porque hasta entonces se había hablado mucho de las libertades, eso de expresión, de circulación, de religión, el sufragio universal, que tardó en llegar, ¿eh? En España llegó el año 31, en Francia llegó en el año 45, pero ya todos estos derechos de segunda generación tenían que ver mucho más con la equidad y la igualdad. Y precisamente una de las ideas que presidió aquella elaboración de las cartas de derechos
es que los horrores de los regímenes totalitarios, y estoy pensando en los fascismos en el régimen nazi y en el soviético, pero en muchos otros en el mundo, la idea que se impuso con toda rotundidad es que había que limitar los riesgos de adoctrinamiento por parte de los poderes públicos. Y por eso todos los tratados internacionales desde entonces recogieron y recogen la idea de que tiene que haber libertad de los padres para escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por los poderes públicos. Y también otro elemento que quedó recogido siempre es que tenían derecho a que sus hijos recibieran educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. De manera que se limitara de esta forma, de un modo internacional, el que en determinado país los gobernantes quisieran adoctrinar a la población porque se veía que eso era la tumba de la democracia. Porque si un país no era plural en su escuela, no era plural en su forma de pensar y de opinar, y la democracia no podría subsistir. Y entonces el concepto que hasta entonces se había hablado del derecho a la educación como un derecho cuantitativo, que era simplemente el derecho a tener un pupitre en un aula, en una escuela, pasó a ser un derecho cualitativo. No bastaba tener un aula, sino que había que tener un aula en un régimen de pluralidad y un régimen de igualdad de acceso. Y para eso tenía que haber financiación pública. El razonamiento era muy sencillo. Para que haya libertad de educación tiene que haber pluralidad, y para que la pluralidad sea asequible a todos, no solo al que tiene dinero, pues esa pluralidad tiene que estar financiada. Y la forma de financiar la pluralidad es financiar los centros privados. Y por eso la idea del concierto es una idea totalmente general en el mundo occidental. A mí por eso me llama la atención cuando hay gente que dice que el concierto esto es una idea de Franco o es una idea de muy pocos países, o que es una anomalía que el dinero público se dedique a la escuela privada. Y la realidad es que viajando un poco por el resto del mundo, en Europa con toda rotundidad, pero también en América, en Estados Unidos, por supuesto, en muchos países de Latinoamérica y en Asia, se puede ver cómo esta idea se impuso con toda rotundidad, sobre todo porque lo que parece claro es que para que una sociedad sea más humana, pues no basta que haya igualdad ante la ley. Lo que hace falta es que los poderes públicos diseñen políticas que permitan que todos tengan acceso a las cuestiones básicas, como es la educación. Y se definieron en 3 temas. Uno, la igualdad en recursos, que dio lugar a todo el sistema de becas, que sigue existiendo, la igualdad en resultados básicos, que es la educación obligatoria, que sigue existiendo, y la igualdad de oportunidades, que es un concepto afortunadamente muy mencionado y muy invocado siempre, que busca disminuir las desigualdades. Y entonces esta igualdad de oportunidades en Europa, yo he tenido la suerte, lo cuento siempre, de visitar prácticamente todos los países de Europa y conocer sus sistemas educativos. El sistema de financiación de la enseñanza privada se generalizó y además es muy diferente en cada país. Hay subvenciones por aula, por alumno, según la renta de la familia, o a todos igual, que se paga al alumno, que se paga a la familia, que se paga al alumno a la familia, que se paga al centro, que se paga al profesor, como sucede en España con el pago delegado. Y es financiación de edificios. En muchos países se ceden edificios públicos a los centros privados para hacer esta tarea, como sería bastante lógico que se hiciera aquí, aunque en España no se hace. Y bueno, con todo esto quiero decir que yo cuando hablo de libertad de educación no me refiero a que los poderes públicos no tengan nada que hacer. Yo creo que tienen mucho que hacer. Y está claro que con simplemente las leyes del mercado, pues probablemente España seguiría siendo analfabeta, porque no basta simplemente dejar al mercado. Tiene que haber una política pública buena que conjugue básicamente estos 3 elementos, me parece a mí. Por uno, la pluralidad, fundamental para que una sociedad sea libre. La calidad, porque si hay mucho para elegir pero todo es malo, la pluralidad tampoco es una gran ayuda. Y luego la igualdad de oportunidades, porque si hay mucha pluralidad y de mucha calidad pero tú no puedes acceder, de poco sirve la pluralidad y de poco sirve la calidad al que no puede acceder. Por lo tanto, para pensar en un buen sistema educativo, ni basta la calidad, ni basta la pluralidad, ni basta la libertad. Hace falta las 3 cosas. Y el objetivo de las ciencias, de las leyes de educación, es lograr
que se conjuguen las tres cosas y lograr que haya una pluralidad que impida que la educación se transforme en adoctrinamiento, igual que sucede con la comunicación. Si solamente hubiera medios de comunicación públicos, pues sería difícil que los poderes públicos no dedicaran a pura propaganda. Y la pluralidad también es una exigencia que es la que da origen a la enseñanza concertada en España y en el resto de los países. Porque también se oye mucho que la concertada existe. Es que lo he visto esta mañana en una entrevista de televisión que le preguntaban, bueno, que los concertados existen porque el Estado no podía atender todo. Yo siempre digo, oye, para cualquier Estado moderno, dar educación a toda la población no sería ningún problema. Se construyen unos cuantos edificios más, se sacan más oposiciones y educación única. Eso sería muy fácil para un Estado. Si no lo hay, no es porque no pueda, porque puede perfectamente. El asunto es que la educación tiene que ser plural. Igual que yo suelo poner mucho el ejemplo de los partidos políticos, porque los partidos políticos son entidades privadas, a veces se les olvida. Para el Estado sería mucho más fácil que solamente hubiera un partido y que fuera público, lo gestionaría muy fácilmente, es lo que hacen las dictaduras, los regímenes totalitarios. Sería más sencillo que hubiera un sindicato nada más y que lo gestionara el Estado, como sucedió, por ejemplo, en la dictadura y en muchos sitios sucede todavía en este mundo, ¿no? Yo me acuerdo, lo cuento mucho también, en la subcomisión del Pacto por la Educación que hubo en 2017, que nos llamaron a gente experta, supuestamente experta, para hablar. A mí me invitaron, a Begoña también, y me acuerdo que después de hacer yo mi exposición, el portavoz del Partido Socialista me dijo, bueno, que le parecía bien todo esto de la pluralidad, pero que bueno, pues que en España había demasiada concertada porque había una media superior a la media europea. Y efectivamente en España hay como un 25% de enseñanza concertada y en el conjunto de Europa hay un poco menos. Y yo le dije, hombre, es verdad que hay un poco menos, pero esto es como si yo le digo a usted que el número de escaños que tiene en esta Cámara el Partido Socialista es más alto que la media europea y que entonces lo natural es que usted ceda unos cuantos escaños a otros partidos para enrasar con la media europea. Yo supongo que a usted no le gustaría porque el número de escaños que tiene tu partido no depende de la media europea, ni depende de lo que diga el gobierno, incluso no depende de lo que digan las leyes directamente, sino que depende de lo que los votos de los ciudadanos digan. Y la votación de los ciudadanos es la que decide el número de concejales, de diputados y de senadores que tiene un partido. Y es la que decide cuántos representantes tiene un sindicato, por ejemplo, cuántos representantes sindicales. Y eso es un poco la clave de la democracia. Y en educación no debería ser muy diferente. El tamaño de una determinada educación concertada o una determinada educación católica o de un determinado titular o de un determinado modelo pedagógico debe ser el que las familias quieran. Y la función de la programación de la enseñanza es buscar que la oferta de enseñanza sea lo más acorde posible con la demanda. Y bueno, pues esto yo creo que es una cosa que les cuesta entender. También me acuerdo que hace 15 días en el Consejo Escolar del Estado, que estaba Begoña también presente, varios de los que hablaron comentaron el tópico habitual de que era una vergüenza que se dedicara dinero público a la escuela privada, que el dinero público pues tenía que ser para la escuela pública y que era una anomalía, etcétera, etcétera. Y claro, yo les tuve que recordar que los que habían hablado eran representantes de instituciones privadas financiadas con dinero público. Es más, que la clave de una democracia es que el espacio público, tanto político como sindical, lo gestionen entidades privadas. Porque si los partidos son entidades públicas, es una dictadura. Si los sindicatos son entidades públicas, también. Si la enseñanza es todo pública, eso es un régimen totalitario, sin ninguna duda. Por eso, cuando a determinados partidos les escucho que quieren que haya una escuela pública y única y laica, yo digo, hombre, eso es lo que dicen los regímenes totalitarios. Lo normal es como si dicen que quieren que haya un solo partido o una sola televisión o un solo medio de comunicación. Pues eso es un horror. Otra mantra que repiten mucho es el tema de que
en Madrid, porque hoy lo han vuelto a decir, que la enseñanza concertada con esta ley lo que va a hacer es acabar con la anomalía que ha hecho sobre todo la Comunidad de Madrid, que es que ha crecido desmesuradamente la concertada, de manera que la pública pasa a ser subsidiaria de la concertada. Entonces, yo esto se lo he escuchado varias veces a la ministra, al secretario de Estado, y una de las veces que estuve con ellos les dije que se tenían que documentar bien, porque eran gente importante que no podía repetir datos que le pasen que no estén bien contrastados, y les mandé luego en un WhatsApp un pantallazo esto que os pongo aquí, que es de lo que hay en la web, en Internet, de los datos 6 cifras, comparando la enseñanza obligatoria, porque si pones el 0,3 se deforman los datos, pero comparando la primaria y la secundaria, pues podéis ver que en el año 2006 había un 53% de enseñanza pública. En el 2013, cuando empezó la LOMCE, seguía habiendo un 53, un poco más, 53,3, y ahora hay un 54,6. Lo que mira, la realidad con los datos es que la enseñanza pública en Madrid ha crecido. Y ha crecido precisamente en los años que ellos dicen que estaba la LOMCE y antes que se daba suelo público y que ha habido un crecimiento desmesurado. La realidad es que han crecido las plazas concertadas, pero han crecido más, proporcionalmente más, las plazas de enseñanza pública. Luego, lo que se están basando de este crecimiento loco en Madrid es sencillamente falso. Luego hay otro tema también que ataca mucho a la concertada diciendo que no hay inmigrantes o no hay gente de menos recursos en la concertada. Entonces, en la CC ya nos cansamos en determinado momento de esto, hicimos un observatorio de todas las comunidades autónomas, nos da igual que sean de derechas o de izquierdas o de centro, y detectamos dos elementos muy sensibles, que es que hay muchas comunidades autónomas que no dan ayudas de comedor ni de transporte a los centros concertados. Y eso hace que en esos centros concertados haya mucha menos gente de pocos recursos, porque claro, si no les pagan la comida y el transporte, ¿cómo van a ir a un concertado? Entonces, le quitan los alumnos al concertado, contravienen los deseos de la familia y luego encima nos acusan de discriminar, que ya, en fin, tiene mérito. Estos son los temas principales que hay en debate hoy en educación y que están todos tratados en la ley. Claro, a mí si me dicen, ¿qué cambiarías tú en la ley? Cambiaría tantas cosas que necesitaríamos toda la tarde para explicarlo, pero como no quiero acabar con vosotros, con vuestra paciencia, voy a señalar los 6 o 7 cosas que en la CC y en la plataforma Más Plurales consideramos más significativas. Una es el tema del artículo 109, en donde desaparece la referencia a la demanda social y donde pues pasa a, digamos que, a dejarse todo el poder en la arbitrariedad de las consejerías para diseñar cuántas aulas concertadas tiene cada colegio. Porque hasta ahora eso lo ha definido siempre la demanda que tenían esos centros, de manera que si un centro concertado tiene un aula concertada, no se le puede quitar si tiene más alumnos que la media de las aulas de su entorno. Y además han añadido en una de las últimas enmiendas, que pongo aquí un punto 5, que dice que las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares de titularidad pública. Que si dijera que tiene que haber más centros públicos donde los pida, yo por supuesto que lo suscribo, porque yo pienso que no cualquiera que pida un centro de titularidad pública debe poder tenerlo, pero lo que no se puede hacer es promoverlo si no hay necesidad, como suele suceder. Otro punto es que dan 10 años de vida a la enseñanza, a la educación especial. Y bueno, es una historia un poco larga que os ahorro de por qué lo hacen, pero en definitiva consideran que es segregador, cuando muchas veces es precisamente lo contrario. Vamos, siempre, solamente hay 35.000 alumnos en la educación especial, están muy a gusto allí y nos parece que esto responde a un empuje ideológico que no tiene ninguna justificación. Está el tema de la religión, que sobre esto, como es una cuestión que el interlocutor natural es la Conferencia Episcopal, pues nosotros no intervenimos apenas, aunque apoyamos, por supuesto, todo lo que la Conferencia Episcopal está negociando, que ha propuesto pues una asignatura de, digamos que, de cultura religiosa que tuviera modalidad confesional, como se hace en muchos países, porque también, pues, si analizamos el mapa de Europa,
pues en todos prácticamente la enseñanza de la religión está financiada por el Estado, de oferta obligatoria por parte del centro y de suscripción voluntaria para los alumnos. Otro tema es la educación diferenciada, que también han puesto una disposición adicional 25 que es contraria a esta sentencia del Constitucional del año 2018. El Constitucional se pronunció con toda rotundidad diciendo que la educación diferenciada no discrimina y que, por tanto, no debe ser discriminada a la hora de acceder al concierto. Y lo que quieren poner en la ley es totalmente contrario a esto y se perderá en los tribunales, pero bueno, aún así lo quieren poner. Este es el tema del concejal que quieren que haya en los... y también quieren que pierdan atribuciones los centros hacia su consejo escolar. El tema de la zonificación y la distribución del alumnado, y que en pro de una loable buena distribución de las personas, de los alumnos con más dificultad, lo que hacen es privar a los centros, privar a las familias de su derecho a elegir y transformarlo en, digamos que, en alumnos que hay que distribuir según una planificación y que en último lugar quedan las preferencias de las familias, porque lo que buscan es esa cohesión, que es una ingeniería social que tiene su lógica, ¿eh? Yo no quiero decir que sea una cuestión ridícula ni malvada, simplemente digo que es una simplificación y que ahora mismo una mayor heterogeneidad de los centros se lograría simplemente dando más facilidades a las familias para tener totalmente financiada su plaza en cualquier centro. Entonces, yo ya acabo y le dejo a Begoña que explique pues, todo lo que se está haciendo, pero sí quería insistir que esta ley no es una ley más de las que ha habido, sino que es una ley mucho más radicalizada y que tenemos que conseguir que estar todos muy bien informados, y os honra estar en esta sesión interesados por conocer esta ley para que no nos manipulen con noticias falsas y que sepamos hacer frente al atropello que supone esta ley. Y nada más, voy a dejar de compartir para que Begoña pueda... A ver. Ya estoy. Muy bien, pues Begoña, te toca. Begoña, creo que tienes el mute puesto. Se ha desconectado y yo creo que se vuelve a conectar ahora. Estos son los inconvenientes del directo. Siempre, Hoy sí. aunque haya probado varias veces, siempre tiene que pasar algo para que tenga más emoción, pero aquí está Begoña. Begoña nunca... ¿Tienes marcado el micrófono como...? Encendido, sí. Tienes que encender la cámara, Begoña, y Begoña nunca falla, o sea que funcionará. Es como si no tuviese sonido el equipo. Sí, espérate porque a ver si desde aquí lo vemos. ¿Va a salir y va a entrar? Sí. Si no, por ahí teníamos una pregunta, Alfonso. A ver, pues venga. Hay una pregunta en el chat de Julio que dice, sin pluralidad educativa se incurre en adoctrinamiento y no puede haber democracia. Quizás a los antisistemas no les gusta la democracia con pluralidad. Pregunta, ¿está este concepto recogido en la normativa europea como clave para custodiar la democracia frente a una deriva totalitaria? Hola, buenas. Sería una tranquilidad. No solamente está en la normativa europea, sino que está en la Declaración de Derechos Humanos y en todos los tratados internacionales que están suscritos por 150 o casi 200. Perdona, Óscar García, ¿podrías poner el mute, por favor? Perdón.
Nada. Pensé que lo había hecho, disculpad. Nada. Gracias. Vale, o sea que los tratados internacionales en esto son súper claros y tenemos la tranquilidad de que el respaldo normativo es muy grande y además en la Constitución española, en el artículo 10.2, precisamente establece que para cuestiones de derechos fundamentales como es esta, los tratados internacionales firmados por España están por encima incluso de las leyes orgánicas. Y esto los padres constituyentes de la Constitución pensaron que era muy importante para que nunca un gobierno pudiera, digamos que, atropellar los derechos fundamentales. O sea que cuando hay duda sobre qué es un derecho fundamental, que muchas veces lo hay, la interpretación se hace siempre a la vista de los acuerdos internacionales, que es una forma de lograr que no puedan ser interpretados de una forma reductiva y que entonces perdamos los ciudadanos españoles esos derechos. Begoña, ¿ya estás conectada? Ahora sí que te marca el micrófono como desconectado, ¿eh? Pero está dos veces, ¿eh? ¿Sí? Ahora sí se oye. Ahora sí. Vale, pues me Y estáis con diciendo eco. Sí, Tienes que quitarlas, tienes dos conexiones, Begoña, tienes que apagar una. A ver, Ahora ya está perfecto. ¿Sí? No. Espera. A ver, ahora sí, ¿no? Vale, fenomenal. Espera, que ahora yo soy la... Bueno, lo has conseguido, Begoña, enhorabuena, ¿eh? Digo, bueno, al final el móvil, que es lo más socorrido. Pero bueno, perdón. Bueno, pues nada, gracias a Monte Tabor, a Vidal por invitarme y por estar aquí, y a todo el APA y a todos los padres que un día a las 6:30 de la tarde estáis aquí escuchándonos a Alfonso y a mí hablar sobre una cosa tan aburrida como es una ley de educación, pero algo que nos va tanto la vida como es esta ley de educación. Así que, y perdón por el lío de la grabación, que no sé muy bien por qué con el ordenador no me ha dejado. Así que, bueno, la verdad es que mi papel en este momento es simplemente, iba a decir arengaros, es después de la explicación brillante que no me canso de escuchar a Alfonso y de que nos haga este planteamiento para que también entendamos de dónde venimos y a dónde vamos, sobre todo, y qué es lo que se pretende con esta ley, es darnos cuenta que una ley educativa nos interpela a todos y es algo que nos afecta a todos, porque sobre todo afecta a nuestros hijos y es lo más grande que tenemos los padres y es por lo que yo le oí una vez a una que, hombre, no sé si es filósofa de cabecera, pero que decía: yo por mis hijos mato. Bueno, pues por nuestros hijos matamos. Y entonces yo creo que esto es un poco lo que venimos a contaros y lo que tenemos que ser muy conscientes las familias. En España, Alfonso ha hecho un repaso, ¿no? Y nos ha mostrado cómo es la evolución un poco de la historia de España a lo largo, de la historia de la educación y cómo hemos llegado aquí y un poco nos ha planteado, pues eso, ¿no? Las grandes aberraciones que tiene esta ley, porque yo ya es que no soy capaz ni de decir que son cosas malas, me parece que son aberraciones, porque lo que busca es básicamente quitarnos la patria potestad a los padres y que sea el Estado el que nos eduque, ¿no? El que les eduque a ellos para hacer un Estado totalitario, dentro de un totalitarismo absoluto, porque eso es lo que hay detrás de esta ley y de tantas otras. O sea, yo creo que esta ley es el iceberg de algo que estamos viendo, de algo que estamos viviendo y que, bueno, pues que por nuestra parte no quede el poder defender nuestros derechos. Los hemos defendido hasta ahora, pues es verdad que en las instituciones, en el Consejo Escolar, y esto es algo que, bueno, pues que vamos viendo y lo seguimos, bueno, pues lo vamos a lo largo del tiempo, lo hemos dicho en la subcomisión, nos han escuchado en las distintas comisiones, en los distintos momentos en los que nos han llamado, pero realmente ahora pues ni nos han llamado, ni nos han escuchado, ni quieren saber nada de nosotros en concreto. No pedimos el comparecer ante la comparecencia, como siempre se ha hecho ante una ley orgánica, que se pueda comparecer en el Congreso. No nos han llamado, nos lo han denegado, básicamente han dicho que no. Por lo tanto, ante la negativa de querernos escuchar y ante la negativa además de querer escuchar una opinión tan factible de escuchar hoy, que es defender la libertad, que es lo que nosotros defendemos, defender la pluralidad, que no existan modelos excluyentes, que no sea una educación única,
que nosotros los padres conocemos a nuestros hijos y sabemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos y sabemos dónde queremos escolarizarles y dónde podemos hacer nuestra tarea y llevar a cabo nuestra tarea de primeros educadores de la mejor manera posible, pues realmente es que esta ley nos impide realizar, ejercer nuestros derechos y ejercer nuestro derecho reconocido en la Constitución, en los derechos humanos, en el artículo 26, en el artículo 27 de la Constitución, en fin, legislación hay un montón. Que eso por un lado nos tranquiliza, porque es verdad que se irá a los tribunales y es muy probable que se gane. El gran problema es que ya sabemos todos que los tribunales, bueno, pues tienen la velocidad que tienen y entre medias están nuestros hijos. Y con quien están jugando es con nuestros hijos. Y es lo que yo creo que no podemos permitir. Entonces, como os decía, como la voz dentro no la hemos podido oír, no nos han dado opción para que la puedan escuchar dentro de esta pluralidad que, insisto, nuestro papel no es un papel, nuestra postura no es una postura radical, no es una postura impositiva, es una postura de los is, es educación pública y educación concertada. Es libertad, es educación católica y es educación laica, es educación mixta y educación diferenciada, es sumar. Y es lo que en educación creo que hace falta que entendamos, que cualquier sistema educativo es sumatorio, porque sumando ganamos. Entonces, bueno, pues al ver que no nos escuchaban, pues nos van a escuchar fuera. Entonces nos están escuchando desde fuera. ¿Qué es lo que estamos haciendo para gritar alto y fuerte? Pues lo primero es que las voces que nosotros representamos como presidente de CECE, Alfonso, yo como presidenta de COFAPA, escuelas católicas como la patronal de los colegios religiosos, la CONCAPA como patronal de colegios religiosos también, de patronal de padres, la USO como y el FESIE como sindicatos de profesores, que somos los que de alguna manera, pues dentro de la organización, de las organizaciones, ¿no? Al estar todos federados, asociados entre pues, las APAs, a mí, a la patronal, etcétera, a los colegios, que de verdad la voz que nosotros decimos que representamos y que representamos se escuche desde los colegios, desde las voces de cada una de las personas que representamos. ¿A través de qué? De la recogida de firmas. Entonces, bueno, hemos elaborado, una campaña que se llama Más Plurales. Yo creo que, bueno, más o menos ya la conocéis. Desde luego, Vidal y sé que a través del AMPA sé que os ha llegado. Ya os habéis movilizado, ya habéis hecho las movilizaciones de los miércoles. O sea que el detalle lo conocéis porque ya lo habéis vivido hoy. Pero lo que hoy queríamos era transmitiros el por qué es importante esto. Porque en el fondo es eso, si no nos escuchan a uno que hemos querido ir a la subcomisión, bueno, o a los 6, pues van a escuchar a los 3 millones de familias que representamos. ¿No queréis oír una sola voz? Pues vais a oír a 3. O sea que, en fin, la cosa se trata de que la ministra sepa el clamor de la calle, conozca el por qué queremos esto, conozca por qué nuestra defensa, que no es un capricho que tiene Begoña, de que es que resulta que lo que pretende es que haya muchos colegios diferentes, ¿no? Digo, no, yo lo que quiero es que haya colegios que los padres demanden y que si no hay demanda, que se cierre el colegio. Me parecerá fenomenal, pero si hay demanda, los padres puedan elegir aquel colegio que con un proyecto, etcétera, lo han elegido, ¿no? Entonces, bueno, tenéis esa recogida de firmas que yo os sigo pidiendo, ¿no? Que por favor difundamos, llegue a todos los rincones, toda la gente que conozcáis que defienda la libertad. Ojo, también de la escuela pública, porque esto es una de las cosas que yo también siempre digo. Esta ley va también en contra de los padres de la escuela pública, porque no van a poder elegir. Es que te dice que va a asignarte una plaza. Es que es como el que te asigna la plaza de tu coche. O sea, ¿usted dónde va a aparcar? Pues le toca la plaza 3A. ¿Usted dónde va a educar a sus hijos? Le toca el colegio 5B. Pues mire, no, mis hijos no se escolarizan en una casilla de una hoja Excel. Es que, bueno, perdonad, que es que yo me exalto. Entonces, vuelvo otra vez a mi tranquilidad. Y os digo, se trata de que nos escuchen. Y entonces se trata de que eso, a través de las firmas, todo el mundo, y también os digo eso, ¿no? Los padres de la escuela pública, los padres de todos los colegios, todos, el que sea padre y que o no padre, pero sobre todo que defienda la libertad, porque como decía Alfonso también, detrás de esto hay un claro interés totalitario y un claro interés de manipulación de los ciudadanos. Luego tenemos las quedadas de los miércoles, que ya tuvisteis ayer también la vuestra, antes, que se trata de eso, que esto sea una campaña del corazón, que sea una campaña del corazón de los colegios, sea una campaña que cada padre se sienta interpelado, cada padre sepa que esto le va con él. O sea, que esto esto es una cosa de los políticos, esto es una cosa de esta loca que de vez en cuando le ponen un micrófono y se exalta. No. Esto es de todos. Y es verdad que yo me exalto especialmente, pero porque soy así. Después estamos teniendo el altavoz en la puerta del Congreso. Entonces mañana iremos nuevamente, fuimos el martes,
Mañana volveremos a ir porque a todo esto se tramita mañana se vota. O sea, estos van a toda pastilla. Es que no nos escuchan a nosotros, pero es que nos escuchan entre ellos. Es decir, a los propios que están votando las distintas enmiendas, es que no les da tiempo ni a leerlas. O sea, si es que nos preguntan a nosotros que qué opinamos. Porque físicamente no hay tiempo, porque es que van a toda pastilla. Ya se tramitó de esta manera mal cuando pasó por el Consejo Escolar. Cuando ha ido pasando, o sea, no tienen ningún interés en escuchar a nadie. Estos quieren sacar su ley y punto. Y además, lo peor de todo es que es una ley. Alfonso nos ha hablado de las enmiendas. Un problema de las enmiendas que tiene la ley ya no solamente es que es la ley que, bueno, de hace 3 legislaturas que presentó el Partido Socialista, es que está siendo enmendada por el gobierno actual de Podemos, PSOE Podemos, y claro, las enmiendas de Podemos pues son las que se están aprobando una detrás de otra. Entonces, bueno, pues si era mala ya es infinitamente peor. Entonces, en la puerta del Congreso, a las 12 del mediodía, os emplazo a que si queréis mañana, de 12 a 1, estaremos en el Congreso gritando para que nos escuchen. Además, gritamos de una manera muy pacífica, porque tampoco sabemos gritar no pacíficamente. O sea, que es que... pero eso, para que en la puerta, como os digo, nos escuchen. Mañana, viernes, y el jueves que viene, que entonces ya es cuando se vota en el Pleno, y a toda pastilla, y van a estar 10 horas votando, porque es que tampoco les va a dar tiempo, pero nuevamente podamos podamos ir a la puerta del Congreso el jueves que viene, igual a las 12. Luego hay una fuerte campaña en Twitter. Yo os animo a que las redes sociales, bueno, que normalmente son para pasar el rato y lo solemos perder con bastante asiduidad, bueno, pues que lo utilicemos de una manera positiva. Entonces, yo creo que un gran beneficio que va a tener esta campaña, o que tiene esta situación actual, por buscarle algo bueno, porque yo creo que ya o lo buscamos algo bueno o lloraríamos sin parar, es, primero, que esto, al interpelarnos a todos y a unirnos al colegio y al defender el colegio que ya a mí me da la gana, que en concreto en este momento ¿no? Es decir, yo elijo Monte Tabor porque me da la gana, no porque me toca, no porque quiero, y cada uno ya busca la motivación que quiera. En el fondo nos hacemos fuertes. Yo en un momento de la preparación de la campaña dije, nos encadenamos al colegio. O sea, yo me encadeno a mi colegio porque es mi colegio y yo quiero a mi colegio. No os encadenéis al colegio, con que le pongáis lazos naranjas es suficiente. Pero esa unidad de familia-escuela de la que tanto siempre los que alguna vez me habéis escuchado, y además he tenido la suerte de estar con alguno de vosotros, me lo habéis oído decir, es a muerte. Yo con sus cosas, con sus particularidades, con sus peculiaridades, a mejorar muchísimos aspectos. Todos, pues claro, lógico, pero a muerte con mi colegio. Y en el patio yo suelo contar una anécdota que me pasó a la salida de una de esas comparecencias que hemos estado en la fue en la comisión quiero recordar, de la LOMCE, en el 2013, una de las que estaba en la subcomisión, que no entendía mucho el tema de la libertad y tal, me decía, hombre, Begoña, es que tú me hablas de libertad, pero que sepas que tus padres no están contentos con su colegio. Digo, ¿no? ¿Por qué? No, porque tú dices que están todos felices y no lo están, porque yo estuve el sábado en el parque con mi hija y me encontré con una madre que lleva un colegio de los tuyos y me contó, vamos, lo puso a parir, me dijo que estaba súper descontenta, la profesora, el no sé qué y tal. Digo, hombre, vamos a ver, si vamos a hacer política educativa, si vamos a hacer una ley educativa, por lo que te diga una madre en un momento de calentón en el parque, que lo hemos tenido todas, pues hombre, en fin, pues no sé, yo desde luego una ley educativa no la hago, yo no la hago por la casuística de mi niño, yo la hago pensando en España, en todos los ciudadanos, en el 100% de los ciudadanos, además, no solamente en unos pocos. Claro, yo eso por dentro me carcomía y decía, ¿quién es la madre que ha criticado su colegio en un parque con una susodicha que hoy en el Congreso me está a mí interpelando por culpa de lo que ha dicho? Por favor, los trapos sucios se lavan en casa. A partir de ahora, nuestro colegio es el mejor. ¿Vale? Bueno, esto es paréntesis, pero, o sea, que veáis, los argumentos muchas veces son tan falaces que es que es hasta eso. Digo, pero hombre, por Dios, ¿de verdad que vamos a tener este argumento? Pues este argumento en una subcomisión, en una comisión de educación, a mí me lo han soltado. Así que, en fin, ahí lo dejo. Dicho esto, me parece que esto nos va a valer para eso, para esa unidad familia-escuela brutal, para hacer nuestro el proyecto y porque de verdad creemos en él, y luego para que de alguna manera nos hagamos también eso, pues responsables. Entonces digo, bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Pues si de esto algo tiene que salir bueno, porque además la batalla, lógicamente, aquí no ha acabado. Y aunque la semana que viene se vote, pues hombre, luego irá al Senado, luego volverá, luego vuelve otra vez al Parlamento, y luego, si Dios quiere, pues derogarán la ley cuando venga otro partido político, y además lo derogará sabiendo que tiene a 3 millones de personas que a la mínima de cambio te salen a la calle, te montan un follón y te tiñen de naranja las habitaciones. Entonces,
que yo creo que eso también es la gran fuerza también que tiene toda esta campaña. O sea que, claro, nosotros siempre hemos sido, pues oye, pues de preocuparnos, pues como dice el vídeo de la campaña, que no sé si lo habéis visto, ¿no? Pues mientras estamos preocupados por nuestros niños, por el COVID, porque si se contagian, por la abuela, para que no esté sola, por, pues eso, en el día a día, nuestro trabajo, el ERTE, el no sé qué, nos cuelan una ley de educación que lo que es una bomba de relojería. Bueno, pues es verdad, porque somos gente responsable, que nos preocupamos de las cosas normales del cada día y esperamos que y no en estas cosas. Bueno, pues a partir de ahora nos vamos a preocupar por estas cosas y como os digo, lo vamos a hacer nuestro y ellos van a saber que aunque en el día a día estemos trabajando y lo estamos, que es lo que tenemos que hacer, si hay que salir, se sale. Entonces, bueno, pues yo animaros primero a creeros, o sea, a estar muy unidos, como os digo, al colegio, iba a deciros poneros el lazo naranja donde queráis, en la cabeza, en donde queráis, pero forréis el colegio de naranja, iba a decir que los niños vayan de naranja, que los niños vayan con el lazo naranja. También hay quien dice, ¿estáis politizando? Digo, yo no estoy politizando, yo le pongo a mi niña el lazo del color que me dé la gana y el naranja me parece que es ideal porque le favorece un montón. Y si quiero yo como madre, se lo pongo, que para eso soy su madre. Y si no, que lo eduque el Estado, que yo en la pandemia, a la mía de 15, y ayer en concreto estuve a punto de regalársela a la ministra, porque está muy pesada. Digo, pero claro, ahí no la quiere. Entonces, pues yo le pongo el lazo, a la de 15 no se lo puedo poner porque no me deja. Pero vamos, bueno, que me exalto, es que vengo de un congreso de otro lado y estoy un poquito acelerada, como bien veis, pero yo de verdad que agradeceros, Vidal, muchísimas gracias bueno, pues por la invitación, gracias de verdad por la acogida de la campaña. Yo me emociono los miércoles cuando me empiezan a llegar los vídeos de los colegios, digo, ay, qué bien, mira, no soy yo la única exaltada que grita con un megáfono. Ayer, bueno, pues aquí gritamos todos, chillamos, pataleamos, porque como os digo, la ministra nos tiene que escuchar, el gobierno nos tiene que escuchar, cada uno de los parlamentarios nos tienen que escuchar, tanto los que nos atacan como los que nos están defendiendo, que también los hay. Entonces ellos también tienen que ver el respaldo de la calle porque está siendo para ellos durísimo. Yo, o sea, si para nosotros que lo vivimos en primera línea y leer esas 1.165 enmiendas fue una labor que hice dije no sé para qué, porque es que lo único que he hecho ha sido enfadarme todavía más, pero bueno, yo creo que ha sido muy ilustrativo para darme de verdad cuenta de qué es lo que quieren estos X y ver, ¿no? Y ver cómo es necesario esta defensa y cómo de verdad nos va la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar eso, transmitíroslo a todos, transmitiros que de verdad que os la toméis como vuestra la campaña, que os toméis como vuestro la libertad de elección, el que elegimos porque queremos cada uno de nosotros, cada uno de nuestros amigos, vuestros familiares, y que os pido eso, la máxima difusión, el máximo, bueno, la máxima repercusión y que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que se os ocurra y que podamos hacer. Mil gracias, supongo que habrá alguna pregunta, pero bueno, que gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Y Begoña, nada, recupero la voz y la garganta después. Nada, esa está recuperada. Del esfuerzo. No sé si tenéis alguna pregunta, hemos ido contestando. Si tenéis alguna pregunta, alguna consideración para Begoña o para Alfonso. Y como decía, vamos, la presentación me la habéis pedido algunos, yo la voy a compartir, pero de todas maneras digo que esta tarde, no, dentro de 2 horas, esta sesión estará en el canal de YouTube del colegio, que podéis entrar desde la página web. Entonces, informaremos mañana, mandar un correo a todas las familias para que el que quiera y no haya podido estar hoy con nosotros, bueno, pues pueda entrar y pueda ver la sesión. También os animo a que difundéis esta sesión, podéis invitar a que la vean familiares, amigos, vecinos de la urbanización, en fin. Es decir, algunos habéis hecho, porque me habéis contado, que habéis ido con el enlace para la firma y habéis ido por toda la urbanización para que todas las familias firmen y habéis ido casa por casa y explicando y tal, ¿no? Es decir, bueno, todo eso es importante y suma. Sí, Begoña. No, perdona, que he leído las preguntas. Hay una pregunta que alguien pregunta que a partir de cuántos años se puede, o sea, que se lo ha dado a sus hijos. Lo que pone en la recogida de firmas es que es para mayores de 14 años. O sea, que son los que pueden firmar y que tienen que tener DNI. Y yo ahí lo que pido es que sean los padres, ¿vale? Si quieren, vamos, y que entre ellos y tal, pero vamos, que no, para que tampoco nadie nos diga que utilizamos ¿vale? O sea, que los padres somos, eso, yo le pongo el lazo y yo le digo que si quiere que firme.
Y luego también alguien ha preguntado por el tema de si vamos a hacer alguna manifestación así más grande. Igual os llega. Igual os llega. Igual os llega. Estamos esperando. Conociendo a Begoña nos llega. Sí, hay que decir que bueno, que está habiendo alguna dificultad, porque claro, cada manifestación hay que pedir permiso, como es lógico, a la delegación del gobierno. Y bueno, pues la cosa va poco a poco. La de mañana está evidentemente autorizada y ahí nos veremos. Y también ahí os invito al que pueda, evidentemente, no todos podéis porque tenéis que trabajar, pero si alguno o trabaja cerca del Congreso o puede acercarse, pues será bienvenido. Sí. Que venga. Estas concentraciones están siendo finalmente autorizadas, pero no se puede decir que hayan dado facilidades. No. También hemos pedido autorización a la delegación del Gobierno en bastantes ciudades, en muchas ciudades de España, para hacer una manifestación efectivamente con coches, porque ahora no se puede hacer algo multitudinario de otra manera. En algunas ciudades lo han autorizado y en otras no. En cuanto sea público lo difundiremos y sí que os pedimos que desde los colegios pues que os animéis a ir. Se van a hacer unas banderas para que se distinga quiénes somos y bueno, que... lo estás contando ya, vamos. Es que ya está concedido en algunas ciudades y se va a saber sí. así. Vale. No, yo estaba aquí conteniéndome, no me atrevía. Pues tiene mucho mérito, por eso está bien. No sé si hay otras preguntas. ¿Cuántas llevamos? Me parece que vamos por 1.300.000, pero si entrarais en masplurales.es hay un contador. Y nos consumido 388, 381 ahora mismo. Muy bien. Pues hay que seguir, hay que llegar a los 3 millones. Yo he dicho, hay que llegar a los 3 millones que somos los que somos. O sea que... Y más. En el año 85 y en el 2006, con las leyes de educación que salieron entonces, hubo manifestaciones en Madrid de más de 1 millón de personas. Entonces ahora, como eso no se puede hacer, tenemos que sustituir la manifestación de 1 millón de personas por 2 millones de firmas, por ejemplo. Y que se vea que hay un respaldo social a esta protesta. Y por 6.000 coches cuando salgamos. Sí, y sobre todo yo creo que también lo que está siendo muy emocionante, visto desde el colegio y visto desde CC Madrid, pues en la plataforma y en el chat que tenemos de CC Nacional, pues ves todas las iniciativas que por todas las comunidades autónomas, colegios, en fin, manifestaciones que están haciendo en Murcia, en Valencia, en Baleares, en Andalucía, en fin. Y entonces realmente ves, a mí por lo menos me anima mucho porque ves que somos más de los que creíamos, yo por lo menos, y que realmente si nos ponemos tenemos mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que hay que seguir con este empeño y con este empuje y que realmente el gobierno sienta lo que decía Alfonso, que hay muchos millones de personas detrás de todas estas iniciativas, ¿no? Y yo creo que en eso, ahondando lo que dices, Vidal, me parece que uno de los grandes éxitos también de todo este ataque es precisamente la unidad del sector. O sea, ver cómo estamos todas las patronales, los sindicatos, o sea, los padres esa unidad que yo creo que es muy buena y llevamos trabajándola ya muchos años, pero que también ahora se materializa y lo ves palpada, ¿no? O sea, lo ves vida. Es muy, o sea, yo creo que esto es algo muy grande, o sea, yo creo que esto ha ayudado mucho y ayuda mucho a salir, que yo también es una de las cosas que siempre hemos dicho, la concertada. A ver, cuando leemos los tweets o ves los ataques, al final son todo, muchas veces son mantras, son etiquetas que te ponen y que no hay manera de quitar, y la única manera de quitar es abriendo las escuelas, es abriendo los colegios, es mostrando lo que hacemos. Entonces, bueno, pues yo creo que poniendo cara a la realidad de cada una de las escuelas, de cada uno de los colegios, de las familias que hay, pues es cuando de verdad tendremos fuerza y a futuro hay que seguir trabajando en esta línea. O sea que esto hay que conseguirlo y hay que seguir trabajándolo. Esto no acaba con esta ley, o sea, ni muchísimo menos, ni para bien ni para mal. Sí, yo creo que en ese sentido a mí la semana pasada me encantó, es decir, cuando llegué al Congreso me puse a descargar mesas y sillas que llevaba un sindicato para montar una aula vacía delante del Congreso, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues esa unidad de todo el sector
yo creo que es algo que les está sorprendiendo al gobierno y les está también asustando, ¿no? Porque no es una cosa... Y claro, no es una cosa de los directores de colegio o de los propietarios de los colegios o los titulares, sino que es una cosa de las familias y de los trabajadores, los que están dirigiendo y protagonizando las manifestaciones y los movimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un mensaje para ellos distinto del que esperaban. Sí, total. Entonces... Hay una pregunta, veo, de si se puede parar la ley con un número de firmas. Esto es como si fuera una manifestación, que porque haya muchas no se para una ley, pero sí que da respaldo social a la protesta y a la queja que se hace. Entonces, efectivamente uno puede decir, pero si aunque tengamos 2 millones de firmas no la vamos a parar, ¿para qué sirve? Yo diría que sí que sirve porque es muy importante que vean que hay una resistencia social ante este atropello. De entrada para que se lo piensen más la siguiente vez y luego porque este atropello ahora está a nivel de la normativa básica estatal, pero luego tiene que aplicarse en las comunidades autónomas. Y es muy importante que en todos sitios vean que hay esa resistencia en el sector y que está unido y movilizado y concienciado para hacer frente a cualquier recorte de derechos y de libertades. Han preguntado antes, había una pregunta sobre iniciativas en Europa, en el Parlamento, y si eso era también posible un camino. Sí, hemos tenido varias reuniones y queremos hacer con los canales habituales de protesta en el Parlamento y en la Comisión Europea, para que, sobre todo con las cuestiones que van más contra los derechos constitucionales, ¿no? Que tienen que ver, sobre todo en este momento, lo que tiene que ver con la programación de la enseñanza, porque no respeta el derecho de elección del artículo 27, y el tema de la educación diferenciada porque va contra una sentencia clara y rotunda de hace 2 años del Tribunal Constitucional.